el objeto de estudio es el sistema familiar como un todo, como una dinámica que interactúa de manera circular. Ya no es que yo hago esto y esto produce esto y me quedo ahí, sino que esta conducta que hace, ¿verdad? A hace una conducta que tiene un resultado en B, pero el resultado, la conducta o la reacción de B va otra vez a afectar a A. Y entonces aquí trabajamos desde el objeto de estudio de la circularidad, de observar el sistema, ¿verdad? Y de cómo se dan estas interacciones, porque lo que llamamos pautas de relación, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo digo algo, el otro me descalifica, entonces yo me enojo y digo y ofendo y el otro me descalifica y entonces tenemos esa pauta de relación y entonces eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Tanto la estructura como la dinámica familiar para hacer una comprensión general de cómo se desarrolla esa familia. Bueno, el objeto de estudio de la terapia sistémica es la familia, es específicamente la familia. Es importante saber que el enfoque de familia no implica necesariamente que tengamos que trabajar con el grupo completo de la familia. Cuando, por ejemplo, nos llega un paciente o nos llega un consultante, nosotros mandamos una invitación para que asistan la mayor cantidad de miembros de la familia o quienes en ese momento se consideran que valdría la pena abordar. Pero si no es posible, se puede trabajar con una única persona desde un enfoque familiar. Entonces, es básicamente es el objeto de estudio, de investigación, de intervención. Y también la familia es el objeto de la creación de bueno, de teoría, por ejemplo, y de técnicas, porque este, el enfoque sistémico en sus diferentes ramas o otros este, enfoques de los cuales está compuesto o modelos, aporta una variedad inmensa de técnicas. Entonces, básicamente, digamos que el propósito de la terapia es em, la intervención sobre estas interacciones que la familia presenta y que es lo que brinda aporte para la creación de síntomas individuales, ¿verdad? Se considera que entonces la persona que desarrolla un síntoma o desarrolla un problema es el vocero de esta familia, no es la persona propiamente enferma, sino que es el vocero y como el que de alguna manera ha logrado absorber la dinámica familiar y la constituye o la expresa en un síntoma. Por ejemplo, en el pasado, cuando eh, el abordaje sistémico empezó, allá alrededor de 1960 y resto, este, empezó básicamente porque autores precursores de la sistémica empezaron a observar que enfermedades importantes que las personas estaban desarrollando tenían influencia con sus relaciones familiares, ya fuera con los padres, con los hermanos, etcétera. Entonces, por ejemplo, se empezó a observar que personas que tenían enfermedades tan importantes y en ese momento tan poco conocidas como era la esquizofrenia, tenía relación con el doble vínculo en la relación y en la comunicación que había dentro de la familia, el doble vínculo y los dobles mensajes, por ejemplo, que se establecían. ¿En qué sentido? Como por ejemplo, en donde en una familia se le decía a la persona en secreto, eres mi predilecto, eres mi preferido, eres mi todo, mi único, etcétera.
pero no se lo demostraban en la vida real. Entonces la persona entraba en una distorsión de la percepción, en una incongruencia, en no entender, ¿verdad? Y luego iba desarrollándose la enfermedad. Eh, Igual, por ejemplo, unos padres que hacían eso lo hacían con el resto de los hijos. Entonces todo esto se volvía una comunicación sumamente caótica. O, por ejemplo, otros em, observaron que en enfermedades psicosomáticas como el asma, ¿verdad? O de otro tipo de enfermedades que en ese momento eran consideradas psicosomáticas, tenían total relación con precisamente con las relaciones y las interacciones familiares, en donde las personas se sentían absorbidas, se sentían ahogadas, se sentían, etcétera. Entonces, ahí fue donde empezaron a integrar al resto de los miembros de la familia y se empezó a desarrollar esta teoría, ¿verdad? De que la sintomatología no es solo una producción intrapsíquica, sino que es una producción de las relaciones circulares que mantienen los miembros de una familia.